Porfirio Rubirosa, el playboy dominicano y espía. Quizá el nombre de Porfirio Rubirosa no sea tan conocido hoy en día, pero en las décadas de 1940 y 1950 era casi considerado un James Bond de la vida real. Yerno del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, Porfirio Rubirosa fue un diplomático, piloto de carreras de autos, piloto de aviones, jugador de polo y espía. Pero lo que lo hizo una leyenda del jet set internacional fue su increíble éxito con las mujeres, pues tuvo múltiples romances y 5 matrimonios con artistas, actrices y millonarias. No solo corrió en Le Mans, pilotó aviones de guerra y desposó a 2 de las mujeres más millonarias de su época. Se cree que hizo todo esto mientras también era un asesino. Muchos todavía recuerdan su enigmática figura. Como un joven de clase media, ganó un lugar preciado en la más alta sociedad estadounidense y europea. En este video te contaremos la vida de Ruby, como lo conocían sus amigos, sus romances, sus misterios y sus aventuras. Porfirio Rubirosa nació en San Pedro de Macorís, una ciudad en el noreste de República Dominicana. Era el tercer hijo de una familia de clase media dominicana. Su padre, Pedro María Rubirosa, fue una gran influencia en su vida y casi le enseñó el camino a seguir. Era conocido por sus múltiples romances fuera del matrimonio. Don Pedro fue líder de una milicia armada de República Dominicana que trabajaba con el gobierno. Eventualmente consiguió un cargo oficial en la diplomacia dominicana y en 1915 fue nombrado jefe de la Embajada de la República Dominicana en París. Fue así como con solo 6 años, Porfirio y su familia se mudó a vivir en la capital de Francia, donde se educó hasta los 17 años, cuando regresó a Dominicana con el objetivo de convertirse en abogado. Sin embargo, sus planes cambiaron al regresar a su país. En lugar de ingresar a la universidad, se enlistó en el ejército y marcó por siempre un nuevo camino. Su personalidad le abrió las puertas. Rubirosa no era muy alto ni especialmente guapo, pero tenía una cualidad que todos reconocían, una personalidad encantadora que se hacía imposible de resistir. Era el secreto de sus buenas relaciones con personas poderosas y de su éxito en las conquistas amorosas. Tenía la capacidad de hacer sentir especial a cada persona, como si fueran más importantes que el resto del mundo. Esta forma de ser fue fundamental para su ascenso político, social y económico. Siendo soldado, coincidió con el dictador Trujillo en un club de campo. Aunque fue un encuentro breve, Trujillo quedó impresionado por su personalidad y lo llamó para un nuevo encuentro al día siguiente. De esa reunión, Porfirio Rubirosa salió con el cargo de teniente y líder de la Guardia Presidencial. En muy poco tiempo se ganó también a la familia del dictador y se casó con la hija mayor de Trujillo, Flor de Oro. Este matrimonio y su relación cada vez más cercana con el dictador lo llevaron a mejores cargos. En 1936 alcanzó el rol de diplomático. Representante dominicano en más de 6 países. La primera asignación diplomática de Rubirosa fue en Berlín, justamente durante los Juegos Olímpicos de ese año. De allí lo enviaron de regreso a París, la ciudad donde pasó la mayor parte de su carrera como representante diplomático. También vivió y trabajó en la ciudad francesa de Vichy, en la Argentina Buenos Aires, en la Embajada de Roma, luego en Bruselas, capital de Bélgica, e incluso en La Habana, donde fue testigo de la Revolución Cubana. Durante toda esta época, y aunque nunca fue embajador ahí, visitó con frecuencia los Estados Unidos, especialmente las ciudades de Nueva York, Washington y varias ciudades de los estados de Florida y California. Estas visitas continuas fueron las que le permitieron acceder al jet set americano, la alta sociedad que lo recibió con los brazos abiertos y con quien hizo muchas conexiones. Esto no solo lo acercó al poder, sino a seguir los pasos de su padre como un mujeriego sin remedio. De sus años como diplomático poco se habla del rol que tuvo vendiendo visas dominicanas durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Las comerciaba para españoles del bando republicano y para judíos que escapaban del nazismo. Esto hizo que fuera detenido y encerrado en un campo de concentración, del cual escapó gracias a las mediaciones de su segunda esposa, una actriz francesa acusada de colaboracionismo con el banco alemán. El hombre de muchos romances. Si algo tenía Ruby, era su capacidad de atraer mujeres por montones. Tenía una amplia reputación de Don Juan. 2 características destacaban sus amigos sobre su galantería. Primero, era capaz de hacer sentir a cada mujer como la única en el planeta. Segundo, tenía una fama, al parecer bien ganada, de un buen desempeño y dotación para la intimidad. De hecho, el tamaño de su hombría fue tan conocido que su apellido se hizo sinónimo de enorme tamaño en muchos restaurantes franceses.
Incluso hoy en día, en algunos restaurantes de París, le dicen Rubirosa a los grandes pimenteros. Y, aunque tenía una conocida fama con las mujeres, nunca hablaba de sus conquistas. Afirmaba que eso no era de caballeros. Sin embargo, los rumores de sus romances estaban bastante extendidos. Era inevitable que se convirtieran en un conflicto matrimonial. Las presiones entre Rubirosa y su esposa Flor de Oro aumentaron, y después de 2 años como diplomático, se divorciaron. Pero apenas terminaba su primer matrimonio, todavía se casaría otras 4 veces más. Nadie sabe con certeza el número total de romances que tuvo Rubirosa, pero sí se conocen algunas de sus parejas más conocidas. Actrices, cantantes, artistas, millonarias, mexicanas, alemanas, estadounidenses, dominicanas, etc. Estas son solo algunas de las mujeres con las cuales Ruby fue vinculado románticamente. Dolores del Río, Erna Kitt, Marilyn Monroe, Ava Gardner, María Montez, Rita Hayworth, Romy Schneider, Dorothy Dandridge, Lupe Vélez, Soraya Estefandriari, Peggy Hopkins Joyce, Joan Crawford, Veronica Lake, Kim Novak, Judy Garland, Amalia Rodríguez y hasta Evita Perón. También lo vieron junto a Sasha Gabor, y se rumora que durante su segundo matrimonio volvió a los romances con su primera esposa, Flor de Oro. Su reputación no solo era de galán, sino de gigoló. Para muchos, su evidente éxito con las mujeres era también una fuente de ingresos bastante rentable para él. Sus 5 matrimonios. Después de su primera boda con la hija del dictador dominicano, Rubirosa se casó otras 4 veces. Nunca tuvo hijos. De hecho, se dice que era estéril y que eso aumentaba su atractivo ante las mujeres. Sus esposas fueron todas famosas o millonarias. Flor de Oro Trujillo era la hija mayor del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Se casaron en 1932 y se divorciaron apenas 6 años después. Con este matrimonio ascendió social y políticamente en Dominicana y se abrió paso hacia el cargo de diplomático, que se convirtió en su llave hacia el mundo. La actriz francesa Danielle Darrieux se convirtió en su segunda esposa en septiembre de 1942. Este matrimonio duró apenas 5 años. La millonaria Doris Duke, heredera de un imperio de tabaco, fue su tercera esposa por poco más de 1 año, entre septiembre de 1947 y octubre de 1948. Su acuerdo de divorcio le confirió a Rubirosa un pago de $25,000 anuales, hasta casarse nuevamente, una flota de pesca en África, varios carros deportivos, un bombardero B-25 y una casa del siglo XVII en París. Su cuarta esposa fue la millonaria estadounidense Barbara Hutton. Este fue su matrimonio más breve. Se casaron en diciembre de 1953 y se divorciaron apenas 2 meses después, en febrero del año 1954. Este divorcio fue especialmente fructífero para Ruby, que recibió como parte del acuerdo una plantación de café en República Dominicana, un avión B-25, varios ponis para jugar polo, joyería y cerca de $2,5 millones. Su última esposa fue la actriz francesa Odile Rodin, a quien Rubirosa desposó en 1956 y con quien compartió durante los últimos 9 años de su vida. Todas sus esposas fueron particularmente pacientes con sus múltiples y conocidos amoríos. Rubirosa tenía un dicho: una noche afuera y una noche adentro. Así balanceaba su vida de casado con la agitada agenda social. Las aventuras deportivas. Una parte importante de su imagen como hombre valiente y deslumbrante fue su faceta deportiva. El dinero que obtuvo de sus distintos matrimonios permitió y alimentó sus pasiones y lujos en esta área. Rubirosa era un reconocido piloto de carreras y de aviones. También se dedicaba a jugar polo. Todos estos deportes costosos y de lujo se acoplaban a la perfección con el estilo de vida millonario y exitoso que mantuvo durante casi toda su adultez. El polo fue una de sus pasiones más destacadas. De hecho, creó y dirigió su propio equipo, llamado Cibao La Pampa. Con él compitió en copas internacionales. Este deporte lo acompañó hasta el final de sus días. El automovilismo inició como una afición. A medida que crecía su fortuna, comenzó a comprar carros deportivos, lujosos y de carreras. Tenía varios Ferrari. En el año 1950 compitió por primera vez en la carrera de las 24 horas de Le Mans, una competencia de resistencia automovilística que se desarrolla en Francia. 4 años después compitió nuevamente. También compitió varias veces en Sebring y en una ocasión se inscribió en una carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Burdeos en 1955. Su plan era competir con un Ferrari 500, idéntico al carro que manejaba el piloto italiano Alberto Ascari cuando ganó el Campeonato Mundial de Pilotos en 1952. Sin embargo, Rubirosa enfermó justo antes del Gran Premio y no pudo competir. ¿Fue realmente un espía?
Aunque muchos lo compararon con el agente 007 y por décadas se ha rumorado que también trabajaba como espía, lo cierto es que la mayoría de los historiadores coinciden en que realmente Rubirosa no tenía ni la capacidad ni la necesidad de espiar. Probablemente sus atributos de comunicación y su capacidad para ganarse la confianza de personas de poder lo hacían valioso por sí mismo. Pero muchos rumoraron que Rubirosa fue un asesino de la dictadura de Trujillo, y esos rumores tenían algo de fundamento. Si bien no fue confirmado, Rubirosa fue investigado por su supuesta relación con el asesinato de dos opositores a la dictadura de Trujillo, Sergio Bencosme y Jesús Galíndez. De hecho, sus habilidades eran tales que el dictador dominicano Trujillo conservó su amistad y lo mantuvo en el poder, incluso cuando se divorció de su propia hija. A pesar de los escándalos y las relaciones amorosas que se le conocían a Rubirosa como diplomático, nunca fue realmente castigado por sus comportamientos. A diferencia de otros funcionarios que eran desaparecidos cuando molestaban a Trujillo, Rubirosa siempre fue respaldado por su suegro. El dictador, si acaso, lo llamaba de regreso a República Dominicana o lo cambiaba de asignación a otros países. Esto se debía en gran medida a que Trujillo valoraba la habilidad de Rubirosa para ganarse a las personas, lo cual lo hacía un gran diplomático. Le gusta a las mujeres y es un gran mentiroso, solía decir el dictador. De hecho, por años mantuvo las excentricidades y lujos del diplomático, a cambio de una sola petición, que Rubirosa ondeara la bandera dominicana a cada fiesta que organizara. Sin embargo, después del asesinato de Trujillo en 1961, Rubirosa intentó convencer al presidente estadounidense, Robert F. Kennedy, para que aceptara la sucesión del poder en Dominicana hacia Ramfis Trujillo, el hijo del dictador. No obstante, los días de la dictadura estaban contados y el ansiado sucesor no recibió el apoyo norteamericano. A finales de ese mismo año, tuvo que huir de su país. Con la caída de la dictadura, el cargo de Rubirosa como diplomático no duró mucho más tiempo. Así perdió su principal apoyo económico y su estatus internacional. Esto hizo que su estilo de vida fuera cada vez más caro de mantener, incluso con los enormes acuerdos financieros que alcanzó después de sus 4 divorcios. Una muerte en soledad. La pérdida de su estatus provocó una depresión en el exdiplomático. La bebida, que en su juventud era un hábito social, se hizo parte de su día a día. Se dice que en sus últimos años se convirtió en un alcohólico, y esto aumentó rasgos negativos de su personalidad. Por ejemplo, se decía que era violento y que llegó a golpear a varias de sus esposas y amantes. Para el final de sus días, esta violencia se mostró mucho más. Su afición por la bebida y los carros veloces aumentó. De hecho, fue esto lo que lo llevó a su muerte. La madrugada del 5 de julio de 1965, después de festejar toda la noche en el club nocturno Jimmy's, Rubirosa chocó su Ferrari 250 GT Cabriolet contra un árbol del parque Bois de Boulogne, en París. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Marnès-la-Coquette, en la capital francesa. Tenía 56 años. Después de su muerte, aspectos más negativos de la vida de Rubirosa han salido a la luz. La conclusión de muchos es que el exdiplomático tenía una necesidad casi patológica de vivir la vida al límite, una aspiración comprensible para muchos, pero genuinamente puso su vida en riesgo demasiadas veces. Era, además, un deseo difícil de mantener. Un estilo de vida tan extremo no podía mantenerse para siempre, aunque le ganó décadas de leyenda y fama mundial. Recientemente, la historia de Rubirosa ha recibido atención nuevamente, pues en 2018 el actor mexicano Manolo Cardona produjo y protagonizó una serie web enfocada en la vida del Playboy. En una temporada, sus andanzas fueron revividas para las audiencias actuales, quizás el inicio de un recordatorio del rol de este Playboy latinoamericano que sacudió la sociedad mundial hace más de medio siglo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.